Orinar de pie o sentado. ¿Cuál es la mejor opción para la salud de tu vejiga, para la salud de tu próstata, para tu vaciado? Sé que tu esposa ya te ha dicho que orines sentado y que ya le estás haciendo caso porque, al igual que yo, sabemos quién manda en casa. En casa quien manda es nuestra esposa y vamos a obedecer. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre esto? ¿Será que de verdad es mejor para ti orinar sentado? Vamos a usar este argumento con ella. Mira, el estudio científico demostró esto. Doctor Mateus, muéstrale este video a ella. O tú, mujer, envía este video a tu marido para respaldar lo que dices. Vamos a entender si es mejor orinar de pie o sentado para la salud masculina. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo y andrólogo, especialista en salud sexual masculina. Si quieres agendar una consulta o de una evaluación conmigo, el enlace está aquí en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Un urólogo llamado Gerard Collins afirmó en el famoso periódico The Telegraph que los hombres deberían orinar sentados. O sea, él ya lo dijo claramente, hay que orinar sentado. Lo mejor es sentado. Él, en el reportaje, afirma que orinar sentado relaja más la musculatura pélvica y que el paciente, el hombre, lograría vaciar mejor la vejiga orinando sentado. La propia noticia presenta un estudio, ¿no? En realidad no era un estudio enfocado en eso, pero hacía una serie de preguntas a hombres y se evaluaron a más de 7,000 hombres quienes respondieron varias preguntas, ¿no? Sobre preferencias de otras cosas, qué prefiere el hombre en relación a películas, series, en fin, varias preferencias masculinas, y les preguntaron a 7,000 hombres evaluados en 13 países diferentes, y una de las preguntas era si orinaban sentados o de pie, y la abrumadora mayoría orina de pie, ¿no? Muchos nunca habían orinado sentados. No es como en tu casa, donde tu esposa te pide orinar sentado para no ensuciar. Hombre, estás ensuciando, ¿y esto qué es? Yo voy a estar del lado de ella. Si no sabes orinar, apuntar bien, orinas todo oscuro, ensucias todo, hermano. Ella tiene razón. Tiene razón para la dinámica de la casa, pero ¿será que eso realmente es mejor para ti? Otro estudio de la Universidad de Leiden en Holanda respondió a eso. Mostró que de hecho orinar sentado relaja la musculatura pélvica y beneficia el vaciado de la vejiga. Es decir, ese hombre vacía mejor la vejiga orinando sentado. ¿Y por qué es bueno vaciar mejor la vejiga? Si no vacías bien la vejiga, queda orina dentro de ella, es decir, vacías, pero queda orina, no la vacías completamente. En poco tiempo ya está, la vejiga está llena de nuevo y tienes que ir otra vez al baño. Entonces, una de las causas por las que vas mucho al baño durante el día y la noche es el hecho de no vaciar adecuadamente tu vejiga. Esto hace que la vejiga, en vez de vaciarse por completo, quede parcialmente llena y pronto vuelve a llenarse, por lo que tienes que ir de nuevo al baño, tanto por la mañana como por la noche. Ese estudio mostró que el perfil de hombre más beneficiado por este hábito eran mayores de 50 años con la próstata agrandada. Sabemos que por encima de los 50 años, la mitad de los hombres tendrán la próstata aumentada de tamaño. La otra mitad, próstata de tamaño normal. Entonces, estos hombres con hiperplasia prostática benigna, mayores de 50 años, son los más beneficiados, tal vez porque ya vaciaban mal la vejiga y pasaron a vaciarla mejor. Si tienes esa sensación de vaciamiento incompleto, de que no logras vaciar, sientes muchas ganas, vas al baño, sale muy poco, repites, aumento de la frecuencia urinaria, hay varias causas para eso. Una causa puede ser la próstata, que es lo que tratamos aquí en este video, pero también puede ser diabetes mal controlada, ansiedad o incluso insuficiencia cardíaca que causa hinchazón en las piernas durante el día y al acostarte ese líquido se redistribuye y empiezas a despertarte por la noche para orinar. Necesitas ayuda, necesitas una evaluación, necesitas un urólogo. El urólogo es una de las especialidades que va a descartar la próstata como causa de vaciamiento incompleto. Podemos ver esto muy bien en una ecografía. La ecografía de próstata muestra el tamaño, pero ese no es el enfoque principal. Lo principal es el residuo postmiccional. Recuerda que en la ecografía el médico la hace, te pide que orines y luego realiza la segunda parte del examen. En esa segunda parte él está viendo ahí, mira, cuánto quedó de orina. Si quedaron hasta 60 ml es un residuo normal. Si quedaron más de 60, ahí va a variar un poco según la literatura. Si quedaron entre 60 y 100 ml es un residuo leve. De 100 a 200 ml es un residuo moderado. Por encima de 200 es un residuo acentuado. Vas a ver algunos parámetros diferentes, cada laboratorio, cada literatura. Acentuado por encima de 150, pero básicamente es lo que te dije. Dejar orina en la vejiga no es bueno para tus riñones, es un factor de riesgo para infección urinaria.
Dependiendo del residuo, si es muy alto, empieza a presionar el riñón, puede dañarlo a largo plazo y también fuerza mucho la vejiga, pudiendo tener consecuencias en esa contracción a largo plazo también. Si te levantas mucho por la noche para orinar, dejo el enlace en la descripción para que complementes esta información. Hasta la próxima.